sábado de tarde. Lo primero que tenemos que descubrir acá es qué es santidad. Santificar significa separar o apartar. Por lo tanto, cuando se habla aquí de santificación, se lo dice en el contexto de lo que nosotros hacemos al entregarnos a Cristo. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 se nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta alcanzará misericordia. Acá se nos invita a apartarnos del pecado después de confesarlo. Y por lo tanto, necesitamos saber cómo podemos nosotros apartarnos del pecado. Y como apartar significa santificar, encontramos en San Juan 17:17 que la Biblia declara: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De ahí que entonces la santificación es seguir al pie de la letra las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando lo hacemos, vivimos en santidad. La santidad no es un mero arrebato de sentimientos, ni tampoco un cambio del mal hacia el bien que nosotros imaginamos, sino más bien de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. A muchos que están grandemente excitados, se les dice que están santificados, cuando los tales no tienen una idea inteligente de lo que significa el término, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Se halagan a sí mismos, creyendo que están en conformidad con la voluntad de Dios, que se sienten contentos, pero cuando son probados, se presenta la palabra de Dios para cotejarla con su experiencia, cierran sus oídos a la verdad diciendo: estoy santificado. Y eso pone fin al debate. No querrán escudriñar las Escrituras para saber qué es verdad y comprobar que se han engañado terriblemente a sí mismos. La santificación significa muchísimo más que un arranque de sentimientos. De Obras 123. La verdadera santificación se evidenciará por una consideración concienzuda de todos los mandamientos de Dios, por un desarrollo cuidadoso de cada talento, por una conversación circunspecta, por revelar en cada acto la mansedumbre de Cristo. Fe y Obras, página 53. Excitación no es santificación, únicamente la completa conformidad con la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo es santificación, y la voluntad de Dios está expresada en su santa ley. La observancia de todos los mandamientos de Dios es santificación. Evidenciar que somos hijos obedientes a la palabra de Dios es santificación. La palabra de Dios debe ser nuestra guía, no las opiniones o ideas humanas. Los que han de ser verdaderamente santificados escudriñen la palabra de Dios con paciencia, con oración y con humildad y contrición de alma. Recuerden que Jesús oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De Obras 124. En estos párrafos está claramente explicado lo que es santificación. Día domingo. Salmo 31:5 nos dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios es la verdad. Por tanto, Dios es santo. Él declara: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Siendo Dios la verdad, entonces Dios es santo, porque Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa misma palabra es capaz de poder hacernos santos también a nosotros. Quien no crea exactamente así la verdad, entendiendo que la palabra de Dios es la verdad por la cual somos santificados, y pensando solamente que aparte de la palabra de Dios puede haber alguna forma de santidad, está creyendo un error y una mentira. El cristianismo es simplemente vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos creer en Cristo y vivir en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Tenemos fe en Dios cuando creemos en su palabra. Confiamos en Dios y lo obedecemos cuando guardamos sus mandamientos, y amamos a Dios cuando amamos su ley.
de Obras 124. Creer una mentira no pondrá a ninguno de nosotros en el camino de ser santificado. Si todos los ministros del mundo nos dijeran: estamos a salvo, aunque desobedezcamos algún precepto de la sagrada norma de santidad, eso no disminuirá nuestras obligaciones ni haría menor nuestra culpa. Si rechazamos un claro, harás o no harás, no necesitamos pensar que porque nuestros padres obraron de un cierto modo y murieron felices, nosotros podemos seguir sus pasos y ser aceptados al rendir el mismo servicio y hacer las mismas obras que ellos realizaron. De Obras 124. Día lunes. La naturaleza de la santidad. San Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Este texto nos indica que el Espíritu Santo nos va a guiar a todo lo que es la palabra y nos va a recordar todas las enseñanzas así que Cristo nos dejó. A esto se le llama el Espíritu de verdad. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero, mora en el corazón como el Espíritu de verdad. Así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas. Tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Deseado de todas las gentes, página 624. En los días de Cristo, los dirigentes y maestros de Israel no podían resistir la obra de Satanás. Estaban descuidando el único medio por el cual podrían haber resistido a los malos espíritus. Fue por la palabra de Dios como Cristo venció al maligno. Los dirigentes de Israel profesaban exponer la palabra de Dios, pero la habían estudiado solo para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias humanas. Por su interpretación, le hacían expresar sentidos que Dios no le había dado. Sus explicaciones místicas hacían confuso lo que él había hecho claro. Discutían insignificantes detalles técnicos y negaban prácticamente las verdades más esenciales. Así se propalaba la incredulidad. La palabra de Dios era despojada de su poder y los malos espíritus realizaban su voluntad. Deseado de todas las gentes, 222. Día martes, el agente de santificación. San Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En estas palabras Jesucristo expresa claramente cómo sus palabras, que Él declaró a través de los patriarcas, de los profetas, hasta el día de hoy, son espíritu y son vida. En el libro de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice: de la gracia que hablaron los profetas, aquellos que tenían el Espíritu de Cristo, quien era que hablaba por ellos, anunciando las angustias que Cristo pasaría y las glorias que le esperarían después de esto. Sin duda, el agente santificador es la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón.
Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad obrando por la palabra de Dios es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Deseado de todas las gentes, página 624. El pastor K ha sido considerado como un ejemplo. Mientras que perjudicaba la causa de Dios, su vida no ha sido sin culpa. Sus caminos no han estado de acuerdo con la santa ley de Dios, ni con la vida inmaculada de Cristo. No hizo entrar a las almas en la verdad, ni las estableció en el mensaje del tercer ángel. Presenta una teoría de la santificación como asunto de la mayor importancia, mientras que da poca importancia al conducto por el cual se recibe la bendición de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Testimonios para la Iglesia 301. Día miércoles. La norma de la santidad es la ley de Dios. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Para alcanzar la santidad, la condición es la obediencia a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, nadie puede alcanzar a ser santo a menos que obedezca a los mandamientos de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios trae felicidad. El salmista decía: tu ley es mi delicia. Felices los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo estoy salvado. Cuando se fomenta esta idea, cesan de existir los motivos para velar, para orar, para realizar fervientes esfuerzos a fin de avanzar hacia logros más elevados. Ninguna lengua santificada pronunciará esas palabras hasta que venga Cristo y entremos por las puertas de la ciudad de Dios. Entonces, con plena razón, podremos dar gloria a Dios y al Cordero por la liberación eterna. Mientras el hombre esté lleno de debilidades, pues por sí mismo no puede salvar su alma, nunca debería atreverse a decir, soy salvo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 118-119. Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna, la misma condición que se requería de Adán antes de su caída. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén. La armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Palabras de vida del Gran Maestro, página 322. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. San Juan 15:10. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. San Juan 14:21. Día jueves. En búsqueda de la santidad. San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Con estas palabras Cristo enseña claramente que el Espíritu Santo quiere morar en nosotros, pero a fin de que este Espíritu pueda morar en nosotros, es necesario que tengamos que recibir sus enseñanzas a través de sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
De manera que el Espíritu Santo siempre estará en consonancia con los mandamientos de Dios, como dice el apóstol Juan. Día viernes, para estudiar y meditar. Justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Las palabras de Dios enseñan que la justicia es el cimiento del trono de Dios. Salmo 119, 172 dice: tu justicia es tu justicia eterna y tu ley es la verdad. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Enseñadles que Él hizo las leyes que gobiernan todas las cosas vivientes, que Él ha hecho leyes para nosotros, y que esas leyes son para nuestra felicidad y nuestro gozo. No los canséis con largas oraciones y tediosas exhortaciones, sino que por medio de las lecciones objetivas de la naturaleza, enseñadles a obedecer la ley de Dios. Deseado de todas las gentes, 475. El que anda en el camino de los mandamientos de Dios, anda en compañía de Cristo y en su amor el corazón descansa. Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él las ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta quiesencia hay descanso perfecto. El Señor dice: tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al sabio artífice maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Y ese carácter, que expresa la gloria o carácter de Cristo, será recibido en el paraíso de Dios. Los miembros de una raza renovada andarán con Él en vestiduras blancas, porque son dignos. Deseado de todas las gentes, 298. Preguntas para dialogar. Primera pregunta. La respuesta a esta pregunta del día martes la encontramos en que Cristo declaró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De manera que entonces, para que una persona pueda salvarse del pecado, librarse de este, necesita la dirección de la palabra de Dios. Santifícalos, dice, en tu verdad. Solo la verdad santifica. La mentira no puede santificar. Por tanto, la palabra del Señor enseña cuál es el secreto para que nosotros podamos apartarnos del pecado. El significado de que la ley de Dios esté escrita en nuestro corazón y en nuestra mente está en que nosotros recibamos la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos la enseñanza de su palabra, ya sea a través del lenguaje escrito o a través del lenguaje de la naturaleza, para los que no tienen la Biblia ni la conocen, el Espíritu Santo está grabando la ley en nuestra mente y corazón, pero más perfectamente lo hace a través de la palabra, puesto que la palabra es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice el salmista en el capítulo 19, versículo 7. En la tercera pregunta, la respuesta es: imaginamos a un Dios que obedece todas las leyes que Él mismo puso, un Dios que manifiesta claramente el carácter de esa ley, un Dios lleno de amor, como aquel que dijo: he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. El fundamento para nuestra santidad se encuentra en la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y por otro lado, se dijo en tiempos de Moisés: para que os acordéis de mis mandamientos, los pongáis por obra y seáis santos a Jehová vuestro Dios. Números, capítulo 15, versículo 40. Jesucristo nos enseñó que la verdad es la base de la santidad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Él mismo es la verdad y Él mismo ha expresado esas palabras, y por tanto, esas palabras son las que nos hacen santos y nos hacen salvos. No hay otra gente por el cual podamos alcanzar la santidad. Este es nuestro fundamento, la palabra de Dios.
En la pregunta 5, obviamente, encontramos que se nos está haciendo una pregunta un tanto probatoria, como para que nos demos cuenta de lo que es verdad. Todos nosotros somos salvos por obedecer la ley, así es como lo menciona la Biblia, en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 17 hasta el 21, y en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 y 26. Jesucristo dijo que la única condición para salvarse es guardar la ley de Dios. De manera que podemos declarar terminantemente, nadie está salvo sin obedecer la ley de Dios. Nadie puede atreverse a decir ahora soy salvo, porque solo los obedientes a la ley de Dios finalmente serán salvados. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice Romanos 1:16. Por tanto, todos aquellos que obedezcan al Evangelio, que es la palabra, según Efesios 1:13, estos recién serán salvos. Por tanto, la obediencia a la ley sí es salvación, y nosotros logramos obedecerla por medio del Evangelio. Así es como se presenta la pura justificación por la fe. Esta semana la lección ha estado bastante jugosa, muy hermosa. Nos ha enseñado el camino de la santidad. Dios es santo. Jesús vino a mostrar la santidad de Dios en su persona y ahora nos invita a ser santos como Él. Sed santos porque yo soy santo. Y la única forma en que Él nos dice que podemos alcanzarlo es guardando su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que Dios nos bendiga.